un agradecimiento por esta oportunidad para poder compartir un poco pues, de la experiencia de la Asociación Voces Nuestras de Costa Rica, que es una organización que tiene 30 años de estar trabajando comunicación participativa, una comunicación popular para la defensa de las autonomías. Pues para llegar a este concepto nos ha costado mucho, no ha sido así tan fácil, sino que ha sido necesario llevar un proceso de formación, de experimentación, incluso de crear cosas nuevas. Y entonces, pues, les agradecemos que quieran escuchar nuestra experiencia como Asociación Voces Nuestras. La misma palabra, voces nuestras, como que indica por qué es que nosotros decidimos escoger realmente este nombre. Siempre quisimos que todas las voces, tanto de mujeres como de hombres, como de jóvenes, como de niños, como de indígenas, de, eh, de campesinas, etcétera, se escucharan en los medios de comunicación. En un primer momento fue solamente la radio, pero ahora es multimedia. Entonces, a través de los años, 30 años, hemos estado aprendiendo pues muchísimas cosas. De hecho, no ha cambiado también mucho los conceptos de comunicación, de género, etcétera. Ustedes saben que ahora la palabra género se usa de muchísimas formas e incluso se ha llegado a complicar. Igual pasa, digamos, cuando nosotros hablamos de los medios públicos y los medios privados, ¿verdad? Ahora la comunicación está siendo cada vez más accesible a la población y esto significa que muchas personas vamos a tener, por ejemplo, eh, algunos medios o dispositivos especiales para poder comunicar. Ustedes que son jóvenes saben realmente que a través de un celular ahora podemos hacer muchísimas cosas. Esta videollamada yo la estoy haciendo desde mi celular aquí. Eso era imposible hace muchísimos años. Y mira qué increíble que yo esté comunicando a ustedes ahí en Medellín esta experiencia. Entonces, este acceso a los medios de comunicación o a dispositivos, a nuevas tecnologías, a pesar de que estamos en esta era de las nuevas tecnologías, esto ha sido muy positivo, pero también es un arma de doble filo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que ha ido creciendo las nuevas tecnologías, pero no ha ido creciendo la forma y el tratamiento como se hacen las cosas, digamos las noticias. En el caso de ustedes, yo me voy a concentrar en las noticias, siendo que han escogido un formato muy creativo, muy dinámico, muy coyuntural, un formato que para la gente en una radio, el noticiero es donde sale la verdad, la realidad, es donde todo lo que sale por ahí existe, por ejemplo. Ya seguramente lo vieron a nivel de la teoría. Entonces, este formato que han escogido, eh, hay que saberlo utilizar realmente porque es muy, muy delicado. No podemos, por ejemplo, tenemos que diferenciar aquí cuando una información es privada y cuando una información puede ser de carácter público. ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo estoy haciendo una noticia, yo tengo que hacerme muchas preguntas. Tengo que hacerme la pregunta de quién va a aparecer en las noticias, por ejemplo, y tengo que hacerme la pregunta de cómo quiero que aparezca en esa noticia esa persona o esas personas. Ya desde el primer momento, desde que nosotros pensamos en que voy a tratar un tema en una noticia, ya yo me estoy posicionando. Ahí ya yo estoy escogiendo qué quiero decir y luego tengo que ver con quién lo digo y cómo lo digo, ¿verdad? Para que la noticia sea lo más real posible. Y entonces ahí es donde ya teniendo claridad qué quiero decir, cómo lo voy a decir, me voy al siguiente paso y es eh, qué tipo de noticia voy a elaborar, ¿verdad? ¿Cómo la voy a publicar? ¿Cómo voy a hacer para que lo que voy a decir sea bien dicho, ¿verdad? Porque ustedes saben que tener un micrófono en la mano
puede ser muy peligroso si las personas no tenemos cierta formación, tanto formación política como formación de género, por ejemplo, que es una de mis preocupaciones, que no basta solamente la formación técnica, sino esta formación que ustedes están recibiendo de qué es lo que yo sí puedo decir, qué necesito decir. Entonces voy a irme a casos concretos y a ¿cómo se llama? A tips concretos. Si yo quiero, por ejemplo, digamos, ¿por qué nos preocupa esto de las noticias? Bueno, porque en el año 1995 se hizo un monitoreo global de medios y ahí nos dimos cuenta, ya lo sabíamos, pero nos dimos cuenta cualitativamente y cuantitativamente de que las mujeres en las noticias no estábamos apareciendo. Y cuando aparecíamos en sucesos, aparecíamos muy mal. Entonces, reforzando toda la cultura machista, por ejemplo. Entonces, de 100 noticias que se publicaban, solo 24 noticias aparecíamos las mujeres. Esto dio una señal de alerta y eso fue ya eh, en el año 2015, perdón, 1995, que inició este monitoreo cada 5 años. Ese primer año aparecimos solo 17 veces, luego 18, así como un gran aumento, un 1%, luego 19 y luego 24, 5 años después, 2015, 24, o sea, no volvió a crecer. Hay una gran preocupación porque cada vez, más bien, en vez de aparecer más, aparecemos menos o estamos estancados. Y esto significa porque no estamos teniendo conciencia de este formato, de que quiénes están apareciendo en las noticias. Entonces, yo cuando hago una noticia, yo tengo que tener ese cuidado. ¿A quién voy a entrevistar o quién quiero que diga las cosas? Mujeres, muy bien. ¿En qué posición? ¿En qué posición yo pongo a las mujeres? ¿Como víctima o como protagonista? Y entonces ahí yo empiezo como a definir cómo quiero colocarlas y qué cantidad de mujeres. Si yo estoy poniendo solo, digamos, 5 hombres o 3 testimonios, 4 testimonios y pongo una mujer y 3 hombres, ahí yo estoy optando. Tengo una opción de qué quiero visibilizar. O sea, sí tenemos una gran responsabilidad de ver a quién queremos visibilizar, a quién no. Esto no es así como que se ha querido decir, las noticias son así, nosotros no tenemos, somos muy objetivos, no, somos muy subjetivos a la hora de escoger a las personas que queremos que aparezcan. Eso es un primer punto y un primer tips. Si nosotros logramos como comunicadores en el momento de la planeación definir quiénes queremos que aparezcan, mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes, ¿verdad? Hombre, mujer, etcétera, ya. Ya ahí damos un gran paso. Segundo paso, ¿cómo queremos que aparezcan? Ese es otro tip. Y aquí es donde hay que tener el cuidado de qué es lo público y qué es lo privado. ¿Por qué? Porque hay información privada que a veces no se puede divulgar. Aunque tengamos la información, nosotros tenemos que respetar a la persona. O sea, primera cosa es respetar a las personas. Y ahí es donde entramos en ese tipo de comunicación, ¿cómo se llama? Sensacionalista, que por llevar la noticia de primera primicia, entonces corremos y sacamos la información sin haber investigado realmente si eso sucedió o no sucedió. Y digamos que la información que tenemos sea cierta, que la tenemos y sea cierta. ¿Qué pasa si la información, aunque sea cierta, nosotros estamos poniendo en peligro a esa persona cuando divulgamos esa información? O damos una información que puede lesionar su imagen porque todavía no está comprobada, tal vez legalmente o etcétera. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado de qué es de cómo estamos dando tratamiento a la noticia. Siempre averiguar quién fue la fuente, quién lo dijo, cómo lo dijo, etcétera. Eso es muy importante.
Lo otro es el uso del lenguaje. Este lenguaje que siempre a veces para nosotros puede ser como, ay, qué majadería tener que usar el lenguaje de género en las noticias y que y que hay muchas formas de poder trabajar esto. Eh, por ejemplo, usar todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. O sea, nosotros tenemos que pensar que estamos trabajando noticias posiblemente de derechos humanos. Si ustedes han elegido estar en esta formación, es porque tienen algún servicio, una vocación, un servicio para la humanidad. Ustedes se han preguntado seguramente por qué quiero comunicar, para qué quiero comunicar. O sea, ¿por qué estoy en este espacio de formación? Es porque quiero dar un servicio, quiero ir más allá de, tal vez de ser sensacionalista, protagonista yo, sino quiero hacer que otros sean protagonistas. Entonces, es muy importante eso, partir de dónde estoy yo posicionado. Primero yo haciendo la noticia, ¿qué quiero yo realmente hacer? ¿Qué quiero comunicar? ¿Por qué estoy comunicando? ¿Para qué estoy comunicando? Ya con esa claridad, ustedes podrían, o todos, porque yo también lo hago, saber qué escojo, a quién escojo, cómo lo escojo, ¿verdad? Y luego proteger, ahí sí, proteger la información. ¿Cómo protejo yo a esa persona? Más que estamos comunicando cosas sensibles, cosas de derechos humanos, denuncias sensibles. Entonces, no correr, ¿verdad? Sin hacer este tipo de investigaciones para no afectar a nuestras fuentes, nuestra información, a la imagen pública. Y aquí hay que pensar en la vida de las personas, ¿verdad? Que no porque yo tenga la verdad o la información, yo voy a arriesgar la vida de esa otra persona. Por eso la información privada y la información pública, hasta dónde yo puedo llegar a informar. Y aquí, con respecto a niños y a jóvenes, hay que tener mucho cuidado de las noticias de ese tipo y las noticias de las mujeres. Por ejemplo, voy a dar un casito. Cuando nosotros escribimos una noticia, fallece una mujer en manos de su pareja amorosa y no sé qué. Esa información, tal como la estoy diciendo, está mal informada, estamos diciendo algo mal. No está falleciendo, no está muriendo, fue asesinada. Ahí hay un femicidio. Entonces, cuando nosotros decimos fallece y muere, parece como que murió naturalmente, ¿no? Porque cuando pasa otro crimen, por ejemplo, matan a alguien porque robó o algo así, ahí sí fue un crimen, ahí sí fue un asesinato. Pero si estamos informando sobre la muerte de una mujer, normalmente ustedes van a ver en los noticieros que dice que fallece y que muere. Se obvian ciertas palabras y eso nos niega realmente la verdad de la información. Eso también es un caso, son ejemplos que estoy tratando de poner en esta pequeña charla. Eh, una recomendación, digamos, que yo haría para la parte de que no tengamos problemas para el tratamiento de las noticias, es que la planificación mensual de las noticias, de la agenda informativa, ojalá sea de forma colectiva. Yo por eso preguntaba a la compañera, que la profesora de ustedes en este momento les preguntaba que cómo iba a ser, gracias, le preguntaba que cómo iban a trabajar el noticiero, si iba a ser, cómo iban a planear, digamos, la agenda informativa. Y la compañera me dijo que tal vez tenían oportunidad de reunirse. Esa sería la mejor forma para planear una agenda informativa, digamos, mensualmente. Tal vez no se puedan reunir todos, pero hacer todo lo posible para hacer un proceso de planificación participativa y también, ¿por qué? Porque ahí es donde ustedes van a tener toda la creatividad para hacer el noticiero. No es lo mismo pensar una agenda solo yo voy a decir yo quiero, a pensarla en colectivo, porque de ahí surge toda la creatividad, de ahí surgen los nuevos formatos, de
digamos, a quiénes sí, a quiénes no, mira aquí, y más personas pensando ayudan mucho a evitar de cometer errores a la hora de hacer el noticiero. Esa es la primera recomendación que yo les haría. ¿Cómo se hace para que de forma colectiva, ya sea por temas o por lo que ustedes hayan querido organizarse, se planean los noticieros? Esto ayuda a evitar muchos problemas en el tratamiento de las noticias y saber y hacer preguntas ahí también. Bueno, esa información lesiona la vida de las personas, pone en riesgo la vida de alguien o la imagen, tal vez. Entonces, ahí podemos también hacernos esas preguntas para antes de incluso de ir a redactar, ir a conseguir la noticia. Entonces, para entrar a centrarme en lo que es privado y lo que es público, aquí tenemos que tener cuidado a la hora de seleccionar los temas y sobre todo por qué medio los vamos a transmitir. Entonces, aquí es donde se nos puede confundir a veces eh, nuestros perfiles personales de Facebook, nuestras cosas personales con el noticiero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo un poco separar nuestros propios medios personales de lo que es el noticiero? El noticiero es institucional, digamos, en este caso sería de la esquina radio, entonces ahí hay que vigilar eso. Quien da la cara, digamos, por el noticiero al fin de cuentas, es la radio. Ustedes y ustedes como equipo, pero la radio legalmente es la que tiene digamos, la potestad, la que podría ser acusada, etcétera, ¿no? Entonces, cuidar eso, ¿verdad? Porque es posible que si, como nosotros estamos con información muy sensible, si no ha sido verificada, si no ha sido bien investigada, podríamos hacer correr riesgos a la radio o a alguno de ustedes, ¿verdad? Sabemos que cuando estamos con temas muy sensibles y hay tanta corrupción, si no, digamos que hay muchas personas que no tienen interés en que esto salga a la luz. Entonces podrían ustedes también ser perseguidos por eso, criminalizados inclusive. Por eso no lo tomemos a la ligera, digamos, este tipo de servicio. Yo no lo llamaría trabajo, yo lo llamaría servicio, una vocación que tenemos, que vamos a tener o que tenemos ya de por sí ustedes seguramente ya la tienen, yo estoy segura porque no estuvieran ahí. Entonces esto les facilita el trabajo de producción, eso es clave para ustedes. Aler, 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 aler.